Quiero que estén conmigo un momento en Segundo Libro de Reyes, el capítulo 13 de Segundo Libro de los Reyes. Segundo Libro de Reyes, capítulo 13. Capítulo 13. Versículo 20. 13, 20. Dice la escritura esta noche allí, dice: y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de Moabita a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Amén. Padre, ahora pasamos al tiempo donde nosotros nos sentamos, nos concentramos, Padre, y escuchamos tu palabra bendita. Ahora llegó el tiempo, Señor, de ser edificados. Ahora llegó el momento, Padre, de escuchar para luego someter mi voluntad a la tuya, Padre amado, y vivir así de acuerdo a tu deseo y a tu corazón. Importante momento este también de nuestra reunión, donde te pedimos que tu Espíritu Santo nos respalde y nos ayude. En nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, tomen asiento ahora sí, pónganse cómodos, hermanos. Y hoy vamos a estudiar en la palabra de Dios sobre el rey Joás y la muerte de Eliseo, del profeta Eliseo. Como ya nos pasó con Joram, el rey Joram, que hay dos reyes Joranes, o Joram, dos reyes, como se diga. Uno es el rey Joram de Judá y el otro es el rey Joram de Israel. Se llaman igual, pero son reyes de distintos pueblos. Uno el reino del norte, otro el reino del sur. Ahora, con Joás nos pasa lo mismo. Joás, también hay un rey Joás de Judá, del reino del sur, y este rey Joás, que es del reino del norte. O sea, no es el mismo personaje. Son dos reyes distintos. Amén, hermano. Ahora, este Joás es rey, es hijo del rey que estudiamos hace 8 días, que es del rey Joacás. Entonces, cuando Joacás muere, reina en su lugar su hijo Joás. Él es el que va a reinar. No nos da la Biblia mucho detalle de su vida. Sencillamente, es un rey que pasa inadvertido, es un rey que pasa desapercibido por la historia bíblica. Pero aún así nos da algunos detalles. Y vamos esta noche, a estudiar 3 detalles en la vida del rey Joás, ¿no? Y en primer lugar, miramos el versículo 11, donde dice: hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Ya no sé cuántas veces hemos leído este estribillo semejante en varios reyes. Unos de Judá y otros de Israel, ¿no? Ese estribillo de hizo lo malo
ante los ojos de Jehová. Mucho. Todo esto que hemos venido estudiando de los reyes es advertencia contra el pecado. Hemos visto muchas aristas de las causas del pecado, de las consecuencias del pecado en estos viernes de estudio bíblico. Es en lo que se enfoca esta parte de la Biblia. Como que nos tomemos en serio eso del pecado, como que nos tomemos eso en serio, eso de hacer lo malo ante los ojos del Señor. Porque vez tras vez, viernes tras viernes, historia tras historia, lo que tenemos aquí es todo una doctrina sobre el pecado. No en teoría, sino a modo de ejemplos y ejemplos y ejemplos de lo que le ocurrió a gente que vivió para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Por ejemplo, aquí nos encontramos algunas causas de por qué Joás hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y ponemos nuestros ojos allí en ese detalle donde dice: no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Ven? Si se da cuenta, no es coincidencia que el mismo pecado que resaltan en Joacás, su padre, es el mismo pecado que ahora resaltan en Joás. ¿Se acuerda que hace 8 días lo vimos, ¿no? Que este rey, Joacás, capítulo 13, versículo 1 hasta el 9, también anduvo en los pecados de la casa de Jeroboam. Cuando se refiere allí a los pecados de la casa de Jeroboam, es a los becerros aquellos que había hecho Jeroboam, que no querían representar otro Dios, pero querían ser la representación de Jehová Dios, lo cual era incorrecto totalmente. Y allá iban los israelitas y ofrecían ofrendas y se arrodillaban y rendían culto a esas imágenes que, aunque representaban a Dios, no era correcto hacer eso. Por eso nos dice la Biblia, entre otras cosas, que Joacás hizo lo malo también ante los ojos del Señor. Y que cree, ahora cuando llegamos a la historia de su hijo, el mismo pecado que su padre cometía, en el cual se enfatizó, también ahora Joás lo comete. Así que la causa del pecado de Joás, de que él hizo lo malo ante los ojos del Señor, está en un primer lugar en el pésimo ejemplo de sus antepasados. Bueno, y si la Biblia nos lo recalca y nos lo hace ver, ¿por qué nosotros no? ¿Cierto? En el hecho de que una vez más la palabra de Dios reitera, insiste a los padres diciéndole: cuidado con el ejemplo que dan a sus hijos, porque el ejemplo que dan a sus hijos en cuanto al seguimiento de Cristo, el servicio al Señor, la espiritualidad, es vital con los años que vienen, en la adolescencia, en la juventud, y cuando ya sean gente hecha y derecha. Cuidado con el ejemplo que les da, bendito sea Dios. Pero no podemos echar toda la culpa de esto a Joacás y decir: el pobre de Joás fue como fue, el pobre de Joás hizo lo malo ante los ojos del Señor por culpa de su papá, de los antepasados que no le dieron buen ejemplo. No, de ninguna manera. Porque en últimas el directamente responsable de aquella sentencia del versículo 11 no es otro sino Joás. Porque uno puede tener los padres todos los pecadores que sean, y todos los malos que sean, y todos los tibios que sean, que a la final, si conozco la verdad, si me han predicado la verdad, el único responsable de hacer lo malo ante los ojos del Señor soy yo. Y seguramente Joás conocía la verdad y había oído de la verdad.
porque aunque no era lo que más abundaba en aquella época en Israel, no estuviera desaparecido por completo. Aún había allí gente con testimonio. Cuenta el profeta Eliseo entre eso y su escuela de profetas. Entonces, la vida impía, contrario a lo que se piense, no solo depende de la influencia y herencia de nuestros antepasados, sino también de nuestras propias decisiones personales. Si conozco la verdad y me la han predicado, no importa cómo fueron mis padres, en últimas el responsable de seguir o no seguir al Señor seré yo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el primer detalle de la vida de Joás es que él hizo lo malo ante los ojos del Señor. Ahora, el segundo detalle, y este detalle es consecuencia del primero, para que usted se dé cuenta, vaya dándose cuenta de las consecuencias del pecado, es que le faltó fe. Dijimos ahora al comenzar que este texto también nos va a relatar de la muerte del profeta Eliseo. Y en los versículos 14 en adelante empieza a hablarnos de que el profeta Eliseo estaba enfermo, ¿no? Y haciendo aquí como un paréntesis, me llamó mucho la atención eso, ¿no? El hombre que vio hacer a Dios tantísimos milagros, tanta cosa tremenda, enfermo y no podía hacer nada por la enfermedad que tenía. En últimas murió de esa enfermedad, ¿no? Es lo que hablábamos el domingo, hermano, ¿no? Con respecto a la teología de la prosperidad, que dice que si usted se enferma es porque no diezma lo suficiente, o no siembra lo suficiente, o porque le falta fe. Bueno, no podemos decir que Eliseo precisamente era un hombre que andaba en el pecado, o que le faltara fe, o cosas de esas. Y aún así estaba enfermo y no pudo hacer nada contra la enfermedad que tenía. Toda la fe de Eliseo no sirvió. Igual terminó muriendo de esa enfermedad, nos dice el versículo 14. Cerramos ahí el paréntesis, ¿no? El caso es que cuando Joás se enteró de eso, se fue llorando hasta la casa de Eliseo y lamentándose, en el versículo 14 dice: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Joás llora porque sabe quién se va a morir. Cuando él dice carro de Israel y su gente de a caballo, quiere decir que para Israel solo Eliseo era como un ejército. Ya hemos estudiado las historias de cómo a través de la oración de Eliseo, la intervención de Eliseo, Dios dio sendas victorias a Israel. Y Joás llora porque, ahora sí vamos a quedar desamparados. Ahora, y como dijo desde ahí, sí, como sale el chavo, ¿quién podrá defendernos ahora? Y por eso él va llorando, ¿no? Entonces, el profeta Eliseo tiene unas palabras de ánimo, tiene una palabra profética, una acción profética para Joás justo antes de su muerte. Le dice: abre la ventana, la ventana que abre al oriente. ¿Por qué la ventana que está al oriente? Porque era el territorio que los sirios habían conquistado de Israel. Era allí donde predominaban los sirios. Mire, ahí le dice, versículo 15, y él le dijo: Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y él puso su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque irás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Esa es la acción profética, la palabra profética.
abre la ventana que da al oriente, y aquí junto a mi mano vamos a disparar esta flecha. Y cuando la flecha empezó a volar, él le dijo, esa es la flecha del Señor, tú vencerás a los sirios, allá en el oriente, allá donde ellos más predominan, tú lograrás vencer a los sirios. Era una palabra profética que buscaba darle fe, que buscaba quitarle el miedo que tenía él a los sirios, y más aún ahora que Eliseo, el ejército de Israel iba a morir, ¿no? Ahora, hasta ahí todo bien. Ya Joás, como nosotros, tiene que tener claro qué quieren decir las flechas que él tiene en su mano. La flecha es el símbolo de la victoria. La flecha es el signo profético de la victoria. Eso es la flecha. Por decir, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Ahora, acto seguido, Eliseo le pide a Joás que haga algo más. Y entonces, versículo 18, y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta que no quedara ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Fue el último acto profético de Eliseo, ¿no? Ahora, ya sabemos qué es la flecha, qué significaba la flecha. Saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra los sirios. Eliseo le dice, ahora toma las flechas, el signo profético de victoria. Le dice, golpea el piso. Y entonces este varón solo golpeó el piso 3 veces. 1, 2, 3. ¿Y por qué se enoja Eliseo? Eliseo se enojó contra él y dice, pero ¿cómo solo 3 veces? Golpee más. Si hubiera golpeado más, hubieran vencido a los sirios. Le faltó fe, le faltó determinación, le faltó entender. Es cierto que Eliseo no le dijo, antes las veces que golpees el piso vas a vencer a los sirios. Pero sí era cierto que ya él tenía que haber entendido que esas flechas eran el símbolo de la victoria. Y entendiendo eso, golpeé, mi hijo, golpeé muchas veces. Pero no lo hizo, solo lo hizo 3 veces. Porque le faltó fe, le faltó determinación. Y como le dije ahora, le reitero, esto es consecuencia directa de lo que dice el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Y Joás hizo lo malo ante los ojos del Señor y anduvo en los pecados de Jeroboam, todo lo que ya leímos, ¿sí? ¿Y por qué se relaciona el versículo 11 con estos versículos? Es sencillo, hermano. Porque cuando un hombre vive en pecado, no conoce a Dios, y lo que me da la fe, la certeza y la convicción en Dios y sus promesas, es el conocimiento que yo logro tener de Él. ¿Ya lo comprenden? Por eso es que no es negocio, entre otras cosas, no. Por eso es que no es negocio conocer de Dios y encima querer hacer lo malo ante sus ojos. Porque el pecado, además de todo, me quita la fe, me roba la fe, me roba la determinación. El pecado me hace dudar. Y usted ya sabe que la fe es determinante para ver las obras de Dios en mi vida. Por eso funciona así. Usted está pidiendo, Señor, esto y lo otro, pero por allá su conciencia o el diablo o el que sea empieza a decirle, pero usted qué le está pidiendo a Dios y mire todo lo que usted hace. Pero usted que va a andar rogándole a Dios que haga un milagro en esa situación, si mire usted las cosas que hace por ahí escondidos. Dios sí sabe, Dios sí se da cuenta, Dios sí ve lo que usted hace por allá. Entonces, ¿qué es lo que anda pidiendo? La voz del pecado entre nosotros que nos roba la fe,
que nos roba la certeza, la certidumbre. Qué distinto es cuando es un hombre de Dios el que ora y dice: Padre, yo sé que cometo errores, sé que he pecado, sé que he pecado, ¿cierto? Pero mi vida no es una vida entregada al pecado. Por eso me paro ante ti por los méritos de Cristo y con confianza, sabiendo que tú escuchas mi oración porque soy tu hijo. ¡Qué gran diferencia esas dos actitudes! No es negocio conocer la verdad y encima hacer lo malo ante los ojos del Señor. Porque el pecado tiene la consecuencia directa de que me roba la fe, me roba la certeza, la convicción. Tenga en cuenta eso. El primer detalle: hizo lo malo ante los ojos del Señor. Él hizo lo malo. El segundo detalle, consecuencia de este primer detalle, es que él le faltó fe. Ahora, el tercer y último detalle esta noche es que él vio la palabra cumplirse, ¿no? Y esto es increíble. Recuerda, allá en capítulo 13 primero nos dice: bueno, hizo lo malo ante los ojos del Señor, le dice, y murió Joás. Luego como que retroceden la película un poquito y nos empiezan a hablar de este suceso de Joás y Eliseo. Nos van a contar algo de la vida de Joás. Y cuando uno ve el final de esta historia, se cuestiona mucho acerca de y cómo ese hombre murió en esa incredulidad, cómo ese hombre murió en ese pecado, cómo después de lo que ya vamos a ver, él continuó adorando los becerros, aquellos. Él vio la palabra de Dios cumplirse. Versículo 25. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, o sea, de los sirios, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás, su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. ¿Qué le había dicho Eliseo antes de morir en la profecía? Golpeaste 3 veces el piso, solo 3 veces vencerás a los sirios. Y en el versículo 25 nos dice que en efecto él venció a los sirios 3 veces y les logró quitar las ciudades que el rey Hazael le había quitado a Joacás, su padre. Reconquistó algunas ciudades de Israel. Y esto es más impresionante. Si usted se acuerda que hace 8 días dijimos que el ejército de Israel estaba terriblemente diezmado, que los sirios les habían dado con todo y que el ejército de Israel eran unos cuantos carros, solo unos miles de hombres. Era un ejército débil, pero con todo y ese ejército débil, Joás venció al poderoso ejército sirio, no una ni 2, sino 3 veces, conforme a la promesa que Dios le había hecho a través de Eliseo. Imagínense. Este fue un hombre que vio la gloria de Dios. Este fue un hombre que vio el poder de Dios. Este fue un hombre que fue testigo de que Dios era real. Encima tuvo a Eliseo como padre espiritual. Él sabía. Y ahí es donde uno se pregunta: ¿y cómo fue que se permitió morir en medio del pecado entonces? Porque no solo sucedió eso. El versículo que leímos al comienzo nos cuenta otra historia extraordinaria. Y es que ya Eliseo ha muerto y en los huesos de Eliseo todavía está el poder de Dios. Figúrese eso. O sea, Eliseo no era hueso y carne, ya era huesos. O sea que había muerto hace tiempo y todavía en esos huesos estaba el poder de Dios. Iban por ahí los israelitas llorando un muerto, llevándolo para enterrarlo y eso. Cuando llegaron los atracadores
Vinieron los atracadores y ¡ay! Se asustaron los que llevaban al muerto y tiraron el muerto allá al hueco donde estaba Eliseo. Y cuando el cuerpo de ese muerto tocó los huesos de Eliseo, el muerto resucitó, imagínense. Esa historia tuvo que haberse conocido y Joás tuvo que haberla oído. Uno dice, ¿por qué está esa historia ahí? Pues eso era un testimonio para Joás e Israel entero del poder de Dios, de la realidad de Dios. Entonces, Joás vio 4 milagros tremendos antes de morir. Vio un muerto resucitado al tocar los huesos de Eliseo. Lo vio, lo oyó, pero seguramente lo supo, como lo debió haber sabido todo Israel. Encima de eso, vio la gloria de Dios en la primera batalla, en la que venció a los sirios, en la segunda batalla en la que venció a los sirios, y en la tercera batalla en la que venció a los sirios, con un ejército minúsculo, solo llevados y guiados por el poder de Dios. ¿Y cómo es entonces que Joás muere y en su tumba está el epitafio: e hizo lo malo ante los ojos del Señor, viendo la gloria de Dios de la manera como la vio? ¿Ah? Bendito sea Dios. Y aquí tenemos una ilustración de nuevo sobre el pecado, una enseñanza sobre el pecado que nos invita a considerar la magnitud de la dureza del corazón del hombre. Hermano, una de las razones por las que yo no me aparto de Dios, por las que yo no dejo tirado el ministerio y me voy por allá para otro país, es porque yo he visto el poder de Dios. Y cuando el diablo empieza a tentarme, que mira, pero vas y ve, y ahí como que a tratar de ministrar mis pensamientos, mi corazón, y eso, hay cosas de las que yo he sido testigo que no me permiten volver atrás. Que yo veo, pero es que no puedo negar, Dios es real. ¿Cómo voy a hacer yo una cosa de esas? Siendo yo Dios tan real. Bueno, eso me pasa a mí porque el Espíritu Santo me asiste, ¿no? Pero ¿cuánta gente yo he conocido, testigos del poder de Dios, han visto la mano de Dios tremendamente en sus vidas? Y aún así, una dureza, una testarudez, una terquedad para las cosas de Dios, pero tremenda terquedad. Anoche me pasó algo. Yo tengo un primo, y ese primo hace poco me contactó. Yo sabía que ese primo es un poquito menor que yo, había andado en las drogas porque desde joven andaba en las drogas. Y ese muchacho, bueno, hizo su vida. Yo en realidad no sabía casi nada de él, hasta hace poco que él me contactó por el Facebook. Pues el muchacho está preso en Ecuador. Bueno, fue a Ecuador, quién sabe qué hizo, yo ni le pregunto, ni él me ha querido contar, y la cosa fue que lo agarraron, y solo porque él entregó a los demás y confesó y no sé qué, le dejaron una pena cortica, como de unos 2, 3 años, algo así, pero solo por eso. ¿Y sabe qué? ¿Ha oído lo que pasa en las cárceles de Ecuador los últimos meses? Hermano, cientos de muertos en guerras entre mafias allá. Y en una de esas fue en la cárcel donde él está. Y anoche él me decía, cuando empieza ese alboroto, yo solo me meto a mi celda, me tiro debajo de mi litera, me tapo con el colchón, y aquí me pongo a orar y a orar y a orar, y a prometerle a Dios que apenas yo salga aquí, nunca más voy a volver a hacer todo lo que hice.
Yo se lo tengo prometido a Dios, ven. Y yo por dentro pensaba, vamos a ver. Porque así es el ser humano. Claro, en esos momentos uno promete y dice, y se tira y llora. Me decía, usted no sabe qué es estar aquí en esta celda solo, llorando, sintiéndose sin nadie en otro país, sin apoyo de nadie, y encima en medio de la guerra que se vive en esta cárcel. Cuando yo salga de aquí, nunca más voy a volver. Si Dios quiere, ahorita sale en enero. Y yo dentro de mí pensaba en lo que él me decía y en lo que yo había estado estudiando de la palabra, y decía, Dios quiera, Dios lo oiga, pero la dureza del corazón del hombre. ¿Cuánta gente yo he visto en esas situaciones? Prometiendo y diciendo, voy a hacer, voy a deshacer, mejor dicho, esto y lo otro, y apenas se ven libres de los problemas, libres de esas situaciones que les hicieron humillarse y prometer, se les olvidan todas las promesas que hicieron, y que cuento Dios, y que cuento Cristo, y que cuento. Muchas veces yo he visto eso. Ese es el pan diario. Ese es el pan diario. Triste y lamentable. Pero así es la dureza del corazón del hombre. La manera como el pecado endurece el corazón de las personas. Cómo les encallece el alma. No sienten, no les carga la conciencia. Una vez que el Espíritu Santo los redarguya, no les importa. Siguen en la tibieza, en la frialdad espiritual. Los que ya conocen de Dios y los que no conocen de Dios, pues sí que peor, hermano. Cuidemos nuestro corazón de que se endurezca. Que nuestra alma siempre sea sensible. Que las cosas que Dios ha hecho a nuestro alrededor nos testifiquen y nos cohíban de vivir de cierta forma, de cierta manera. Que no imitemos a Joás, quien vio la gloria de Dios poderosamente en su vida, y ni siquiera eso sirvió para que él se arrepintiera de sus pecados y le entregara su vida al Señor, y que el epitafio de su tumba fuera otro: hizo lo bueno ante los ojos del Señor, porque se arrepintió, porque volvió sus ojos al Señor. Amén. Este es el tercer detalle, que él vio la palabra de Dios cumplirse. Entonces, de Joás aprendemos que hizo lo malo ante los ojos del Señor, ¿no? Por ejemplo, de su papá, precisamente él está cometiendo el mismo pecado que cometió su papá. Pero en últimas, el papá influye, pero el responsable es él mismo. Y más teniendo a Eliseo como padre espiritual y viendo la gloria de Dios de la manera como la vio. En segundo lugar, él le faltó fe, porque la falta de fe, las dudas, la incredulidad es consecuencia directa de una vida sin comunión con Dios, de una vida alejada del conocimiento del Señor, o que conociendo al Señor no practica lo que vive. El pecado nos roba la fe, el pecado nos desanima, el pecado nos quita los deseos de creer en el Señor y en sus obras. Y el último detalle es que él vio la palabra de Dios cumplirse. Fue un testigo de actos maravillosos de parte de Dios, de actos poderosos, lo cual lo hace inexcusable de haber vivido como vivió, y peor aún, de haber muerto en sus pecados y delitos. No podrá en el día del juicio pararse delante del Señor y decir: es que yo no sabía, es que yo dudaba. No, porque se le dirá: a Eliseo tenías como padre, y la mano de Dios viste en tu vida. No tienes excusa alguna de haber vivido en el pecado. Amén. Amén y amén.